Cuando era niño, me aterraba la oscuridad. Aún hoy me provoca escalofríos, pero cuando tenía 6 años, no había una sola noche en que no llamara a mis padres, llorando de terror, solo para que alguno de los dos buscara al monstruo que se ocultaba bajo mi cama, o dentro del armario, esperando la más mínima oportunidad para salir y devorarme. Esto era mucho más que una simple nictofobia pasajera. Lo que yo sufría eran terrores nocturnos, algo que está, por lo menos, 5 escalones más arriba que una pesadilla común. No importaba que durmiera con una lámpara de noche. Incluso así, veía con pavor sombras oscuras moviéndose por las esquinas de la habitación, o rostros deformes, observándome desde la ventana, como un tigre observa a su presa, aguardando pacientemente el momento de atacar. No podía tener ni una sola noche tranquila, pues estos seres de pesadilla invadían mi cabeza cada vez que trataba de conciliar el sueño. También intentaba dormir durante el día, pero era inútil, ya que, sin importar mi horario de sueño, tenía pesadillas igual de espantosas, sobre bestias que me devoran, u hombres con rostro de animal persiguiéndome por un pasillo infinito. La cosa siempre era igual. Tenía una pesadilla y despertaba gritando, quitándome las sábanas de encima con una patada, para luego saltar fuera de la cama y correr por el pasillo, clamando por auxilio. Las noches en las que tenía visiones eran aquellas donde me quedaba despierto por alguna razón, ya fuera por insomnio, o por intentar mantenerme en vela. No solo mis padres tenían que lidiar con esto, sino también mi hermana menor, una bebé en ese entonces. En pocas palabras, nadie en aquella casa podía dormir bien por una sola vez. Mis padres hacían lo posible por consolarme. Me decían que no eran más que pesadillas, o efectos ópticos producidos por la luz. Los monstruos no existen. No hay nada debajo de la cama. Repiten ellos. Cada vez trataban de decir alguna cosa lo suficientemente convincente como para que pudiera volver a dormir en paz, pero nada daba resultados positivos. Mi mente infantil pensaba que, apenas me quedara dormido, las cosas malvadas me atraparían. Tuve que quedarme a dormir en la cama de mis padres en más de una ocasión, y ellos sabían mejor que nadie que esto era perjudicial para mi desarrollo. La mayor parte del tiempo, solo me escondía bajo las cobijas y esperaba a que el cansancio me venciera, pero inevitablemente perdía el control y repetía la misma rutina de siempre. Quizás alguna vez grité tan fuerte que desperté a los vecinos, y deduzco esto porque varios recuerdos que conservo de esos años muestran a mi madre intentando razonar con alguno de ellos a primera hora de la mañana. Después de un episodio de esos, no había manera de que alguien pudiera volver a dormir en toda la noche. Esto continuó así hasta que, después de otra noche traumatizante, mis padres decidieron que ya habían tenido suficiente. Por desgracia, era inútil discutir con un niño de 6 años, y terminaron de entender que no podían ayudarme a superar mis imaginaciones infantiles a través de la razón y la lógica. Un infante de esa edad siente lo que tiene que sentir, y mi madre llegó a la conclusión de que tenía que ser inteligente, y brindarme algo que me hiciera creer que esos monstruos nocturnos podían ser ahuyentados. Debía hacerlo lo más pronto posible, pues la situación solo empeoraba y se hacía más notoria con el pasar de los días, ya que mucha gente, vecinos, profesores o amigos de la escuela, se preocupaban por mí al ver mis ojos llenos de ojeras y bolsas. Mi madre fue astuta, y tuvo la idea de confeccionarme un compañero para la hora de dormir. Ella recolectó todo tipo de retazos de tela, en su mayoría provenientes de calcetines viejos que ya nadie usaba, y con ayuda de su máquina de coser, creó un muñeco. Su aspecto era poco agraciado, con todo respeto. Tenía ambas orejas caídas, una más larga que la otra, cada una hecha con medias de diferente color. La izquierda era rosada, la derecha azul, y esta última estaba rota. Los ojos eran 2 botones blancos, que resaltaban a la vista gracias a la parte superior de su cara, de tono gris oscuro. Aún sigo sorprendido por el hecho de que mi madre no se lo haya pensado 2 veces antes de dármelo, pues había una posibilidad enorme de que esa cosa me causara un terror incluso mayor que el que las sombras imaginarias eran capaces de provocar. Por aquellos entonces, nunca pasó por mi cabeza que ella pudiera idear algo tan extraño y darle una apariencia inquietante. Sus bracitos y piernitas estaban hechos de un par de calcetines a franjas blancas y negras que pertenecieron a mi hermana, y la mitad inferior verde de su rostro era en realidad una calceta de fútbol de mi padre.
Su cabeza podría describirse como bulbosa, y para confeccionar la boca, mi madre cosió un pedazo de tela blanca y sobre él había dibujado un patrón en zigzag, formando una amplia sonrisa con colmillos afilados. Estaba relleno con algodón, y mi mamá, satisfecha con su obra, me llamó para que bajara a conocer a mi nuevo amigo. Bajé las escaleras con pesadez y molestia, pero me desperté por completo apenas esa cosa hecha de remiendos entró en mi campo de visión. Le pregunté qué era eso, y luego de rodar los ojos y quedarse pensativa durante un breve momento, me respondió algo como esto. Él es el señor Antero. Es un monstruo de calcetines, y él te va a proteger todas las noches. Lo que hará es asustar a esos monstruos que te acechan, para que no te hagan nada malo, y así puedas dormir tranquilo. Observé a mi mamá, con los ojos abiertos de par en par. Cualquiera esperaría que mi reacción fuera gritar de terror e irme a encerrar a mi cuarto, pero mi mamá poseía un don extraño para cambiar la percepción de ciertas cosas, y sin duda la explicación de la función del muñeco fue lo que hizo la diferencia. Fueron solo unos pocos segundos de silencio, antes de que ella me tendiera el juguete, y con una sonrisa dibujándose poco a poco en mi rostro, tomé gustoso al señor Antero. Lo abracé, sabiendo que sería mi salvación. Le di las gracias a mamá, para luego subir a mi cuarto sin decir otra palabra, observando al señor Antero entre mis manos. Algo en mí decía que era la solución a todos mis problemas, como un milagro, y vaya que lo fue. Vale la pena resaltar de nuevo la inteligencia de la mujer que me dio la vida, pues se ahorró una buena cantidad de dinero en un psicólogo con tan solo unos pocos calcetines viejos y raídos. Comencé a probar al señor Antero esa misma noche. Si pensaba que un monstruo iba a salir por la puerta del armario, solo fue cuestión de arrojar al señor Antero justo en esa zona. Así fue como mi imaginación me convenció de que el muñeco asustaba al monstruo lo suficiente como para hacerlo reconsiderar su decisión y marcharse. Esa noche dormí como un bebé. Desde entonces, el señor Antero nunca se separó de mi lado. Claro, si nos referimos solamente a después del atardecer, pues a él no le gustaba la luz del sol, y se hubiese molestado en sobremanera si yo trataba de llevarlo conmigo a la escuela. Pero eso estaba bien, ya que solo lo necesitaba realmente en la noche para espantar al coco. Así que cada noche, al llegar la hora de dormir, Antero me decía dónde se escondían los monstruos, y así podía colocarlo en la sección de mi cuarto más cercana a los espantos. Si había algo en el closet, el señor Antero bloqueaba la puerta. Si había una criatura arañando la ventana, él estaría recargado en el cristal. Si había una gran bestia peluda bajo la cama, entonces iba a dar ahí abajo. A veces los monstruos ni siquiera estaban en mi habitación, se escondían en mis sueños, y Antero tenía que acompañarme en mis pesadillas. Era divertido llevar a Antero a mis sueños porque así podía pasar horas combatiendo espíritus y demonios. Para que esto sucediera, era necesario que yo durmiera abrazado al muñeco. La mejor parte era que, en mis sueños, él podía hablarme de verdad. Él me preguntaba, ¿cuánto me quieres? Y yo siempre le respondía, más que a nada en el mundo, Antero. Las cosas continuaron de esta forma hasta que llegó el día en que perdí mi primer diente de leche. Como todo niño, estaba bastante emocionado por recibir una recompensa del ser mágico de turno solo por dejar mi diente bajo la almohada. Esa misma noche decidí dormir abrazado al señor Antero, y me acosté como siempre, no sin antes dejar mi diente debajo de la almohada como Dios manda. Lo que no sabía, es que esa sería la noche en que mi vida cambiaría de golpe. Ya me encontraba en el umbral del sueño, abrazando al monstruo de calcetines, y es entonces cuando él comienza a hablarme. Por unos breves instantes pienso que estoy soñando, pero este no era el caso. Era la misma voz con la que oía al señor Antero cuando me sumergía en el mundo onírico. Dulce, suave, tranquila, aunque un poco rasposa. Solo que esto no era un sueño. Abrí los ojos muy despacio, pero sin miedo. Él no se mueve, solo me hablaba, como una voz en off. Oye, amigo. Me dijo él con una voz tranquilizadora, y yo le respondo, ¿sí? Como si no me pareciera nada del otro mundo. ¿Te puedo pedir un favor? Pregunta el señor Antero. Con el pecho lleno de orgullo, acepté escuchar su petición. Sea lo que fuera, iba a cumplirlo. ¿Cómo iba a decirle que no al monstruo que me salvaba de mis terrores nocturnos? Hoy se te ha caído un diente, ¿verdad?
y lo has ocultado bajo tu almohada. Yo asentí. Mira, seguramente dentro de un rato tu mamá va a venir a recogerlo. ¿Te importaría regalarme ese diente? Me encantaría tenerlo. No negaré que el favor era demasiado extraño, pero al tratarse del señor Antero no lo pensé dos veces, así que tomé el diente y se lo entregué sin problema alguno. Se lo coloqué en uno de sus bracitos, y el muñeco se movió un poco para poder agarrar el diente. No obstante, no quería quedarme con la intriga, así que le pregunté por qué lo quería. Es una recompensa para mí, por asustar a los otros monstruos. Tras decir eso volvió a quedarse inmóvil, y yo simplemente me acomodé para dormir. Mi madre es de esas personas que gustan guardar todos los recuerdos que les sean posibles de diferentes momentos de su vida, ya sean de la escuela, su matrimonio o sus hijos, así que naturalmente lo primero que hizo a la mañana siguiente fue preguntarme con cierto grado de molestia qué sucedió con mi diente. Ella entendía que todavía seguía creyendo en seres de fantasía, así que lo camufló un poco, y lo que me dijo con exactitud fue que el ratón Pérez no pudo encontrar mi diente. El señor Antero me lo pidió y yo se lo di. Le respondí. Mamá se rió un poco, solo para encogerse de hombros y dirigirse a la cocina para darle de comer a mi hermanita. Nunca más volví a ver ese diente. Mi vida siguió como si nada, pero cuando llegó el momento en que se cayó mi segundo diente de leche, sucedió lo mismo. El señor Antero me lo pidió, y ya sabiendo sus motivos, se lo regalé sin poner resistencia. Cada vez que se me caía un diente, debía entregárselo al señor Antero, sin excepciones. Él siempre me lo agradecía, y nunca perdió la oportunidad de volver a decirme cuánto me quería. A pesar de que el señor Antero se había ganado plenamente mi confianza, eso de los dientes me parecía demasiado raro. Hice el intento de preguntarle si le gustaría que le regalara otra cosa, pero él insistió en que solo aceptaba dientes. El único favor que me pidió, que no tenía nada que ver con dientes, me lo hizo unas 3 semanas después de la primera vez que me habló. Me dijo que por favor le cortara la boca para que pudiera abrirla. Era bastante bueno manejando las tijeras incluso a esta edad, así que pude cumplir con el favor. De forma inevitable, crecí, y eso solo pudo significar una cosa. Llegó el momento en que me quedé sin dientes ni muelas de leche. Ya me encontraba en la preadolescencia, y para este punto había superado lo suficiente mis temores como para ya no necesitar al señor Antero. De todas formas, no tenía corazón para tirarlo, así que un día lo senté en una repisa, y me olvidé de él. Antero se quedó ahí por mucho tiempo, acumulando polvo. En esta etapa de mi vida, mi posesión más preciada era una bicicleta, y podía pasarme horas con ella en la calle, disfrutando de mi independencia y dándome ínfulas de madurez prematura. En mi casa ya se había olvidado por completo esa etapa de los terrores nocturnos, las sombras y las pesadillas. Aquellas eternas noches de insomnio, que el señor Antero se encargó de darles fin. Digamos que al muñeco no le gustó mucho que me olvidara de su existencia, y una noche, sin previo aviso, mis pesadillas regresaron, peores que nunca. Muchas cosas cambian conforme crecemos, y es indudable que los terrores nocturnos de un adulto o un adolescente son peores que los de un niño de 6 años. Recuerdo que la primera pesadilla que tuve a los 13 años de edad me involucraba a mí presenciando un asesinato. Las que le siguieron tenían en común el tema de la muerte. Mi hermana moría en un accidente, mi mamá contraía cáncer, o el cadáver de mi papá aparecía sobre mí cuando estaba acostado en la cama. Uno de los peores fue uno en el que mi hermanita, por algún motivo, había sufrido un accidente de tránsito, y cuando iba a verla al hospital, la piel de su cara comenzaba a pudrirse, y desperté en el momento en que intentó decirme algo, pero su mandíbula se soltó y cayó sobre su regazo. Volvía a despertarme gritando, pero tenía un nivel suficiente de madurez como para no llamar a alguien y que viniese a salvarme. No obstante, era demasiado orgulloso como para pedir ayuda, por temor a quedar como un miedoso ante mis familiares o amigos. Lloraba en silencio de vez en cuando al no saber qué otra cosa hacer.
Siempre que sucedía alguna cosa mala en el día, por más pequeña que fuera, sabía que tendría una pesadilla grotesca relacionada con ello. Una vez pasé la tarde en casa de un amigo, y al anochecer me encontraba pedaleando en dirección a mi casa, cuando de pronto 2 perros comienzan a ladrarme. Yo los ignoré en un inicio, pero estuve a nada de caerme de la cicla cuando giro la cabeza y veo que los animales están persiguiéndome, con la clara intención de atacarme. Pedaleé lo más rápido que pude, y por poco no me libro de ellos. Pude llegar bien a mi casa, pero ahora me sentía mucho más intranquilo, porque esta experiencia sería deformada en otra de esas espantosas pesadillas. Seguramente me van a alcanzar, y me despedazarán en la calle. Pensaba yo mientras sentía el olor del almuerzo recalentado en el ambiente, y el sermón de mi madre sobre llegar a la hora estipulada no era más que un eco lejano que trataba de ignorar. Luego de la cena, subí las escaleras, cabizbajo y con la cabeza llena de muchas de las posibilidades sobre cómo terminaría la pesadilla de esta noche. Pero cuando abro la puerta de mi habitación, veo algo que casi me hace pegar el grito en el cielo. El mentón me tiembla, y la boca se me abre y cierra sin cesar, como si fuese un pez que come el alimento que le acaban de dejar en la pecera. Mi mano derecha está aferrada al pomo de la puerta, temblorosa y llena de sudor. Parpadeé varias veces creyendo que era una ilusión, pero no era así. El señor Antero no estaba en la repisa de siempre, sino sentado en el borde de mi cama, en una pose que indicaba que estuvo esperando con suma paciencia mi llegada. Para hacer las cosas peores, el dormitorio estaba a oscuras, y Antero solo era iluminado por la tenue luz de la luna, que apenas comenzaba a asomarse en el horizonte. Pego un grito ahogado cuando se pone a hablar, comenzando por mi nombre. Francisco, ven, quiero hablar contigo. Todo mi cuerpo sigue temblando sin control, y mis ojos se empiezan a secar, pues no soy capaz de parpadear. Por mi mente pasaba la opción de echarme a correr apenas recuperara la movilidad, pero ese pensamiento se esfumó cuando Antero me dijo en un tono suave, pero que auguraba amenaza: No corras. Cuando por fin me pude volver a mover, decidí ser obediente, y caminé muy despacio hacia él. Pegué un brinco cuando la puerta detrás de mí se cerró de golpe, azotada contra su marco. Me sorprende que mi madre no me haya gritado desde abajo al oír el portazo. Ahora estaba encerrado con ese maldito muñeco, en la oscuridad. En nada más que sombras y silencio. Antero continuaba viéndome, y moviendo muy despacio su brazo, me hizo una seña para que me acercara más. Después de lo que me pareció una eternidad, llegué hasta donde estaba sentado, y entonces él me dice con un tono enojado, como cuando un padre regaña a su hijo por robarse unas galletas: ¿Por qué debería protegerte? Te olvidaste de mí. Ni siquiera te has tomado la molestia de alimentarme. Por mi parte, yo solo podía gimotear, y entre sollozos, logro preguntarle con un hilo de voz: ¿de qué? ¿Quieres saber cómo será tu vida sin mí en ella? Me dice Antero, cambiando de la nada su tono de voz a uno más burlón. Yo niego con la cabeza, suplicándole que, por favor, que por lo que más quiera, no me mortifique más. Pero como es de esperarse, al monstruo de calcetines no le importa en lo absoluto. Déjame mostrarte. Pestañeé una vez, y cuando vi a mi alrededor me encontré con el peor escenario que jamás pude haber presenciado. De la nada me encontraba en otra parte. Esta es la descripción más acertada que puedo dar de lo que vi. Esa no era mi habitación, sino una especie de bosque. Partes de fetos abortados colgaban del follaje, y el suelo estaba infestado de insectos carnívoros. Los árboles estaban hechos de carne viva, aún latiente, goteando sangre a más no poder. Más pronto de lo que me imaginé, yo estaba cubierto de pies a cabeza con aquella sangre. Puedo distinguir algunos rostros asomándose entre el suelo y esos árboles, los cuales gritan en constante agonía, al unísono con el llanto de los fetos. Una niebla espesa inundaba el aire con un olor a carne podrida, mientras luces de un verde amarillento parpadeaban en el cielo oscuro. Yo comencé a gritar y llorar a todo pulmón. ¿Qué importaban mis padres? ¿Qué importaba mi hermana? Solo quería gritar más fuerte en un intento de hacer que esos malditos fetos se callaran.
Entonces siento como caigo en medio de los insectos y cierro los ojos por puro instinto, pero en el instante en que aterrizo sobre el suelo, ya no oigo nada. Nadie ha venido porque dejé de gritar y nadie me ha escuchado tampoco. Estoy en mi cuarto, intacto. Pero ahora veo que Antero está de pie justo al lado de mi cabeza, en mi lado izquierdo. Estuve a punto de gritar otra vez, pero con un gesto me hizo saber que quería que permaneciera callado. Esto es lo que tu realidad será sin mí. Me dice con la misma tranquilidad. Camina un poco hasta ponerse detrás de mí. Soy el único que puede pararlo. Continúa. Da una vuelta y ahora está a mi derecha y con esa sonrisa perpetua concluye su pequeño discurso con un Dame lo que quiero y voy a protegerte. En ese instante me desmayé. Al despertar, estaba sobre mi cama, abrazando al señor Antero, como lo hacía cuando tenía 6 años. Por unos muy breves instantes, creí que lo soñé todo, aunque sabía desde el comienzo que no era así, pues tenía puesta la ropa del día anterior. En eso, Antero me dirige la palabra de nuevo, pero esta vez no me tomó por sorpresa, pues por alguna razón, ya me lo veía venir. Recuerda, dame lo que quiero, y esto no volverá a pasar nunca jamás. Por unos instantes no tenía ni idea de qué hacer, hasta que recordé ese detalle que he mencionado con anterioridad. A mi madre le encanta guardar cosas a lo largo de su vida. Y si no pudo conservar mis dientes de leche, sí podía guardar los de mi hermana. La tarde de ese día entro furtivamente a la habitación de mis padres, mientras ellos están trabajando. Escarbo en el closet hasta que encuentro un baúl, donde mi mamá guarda todos esos recuerdos. Lo abro, y aparto cosas hasta que encuentro lo que busco. El frasco donde mamá guarda todos los dientes de leche de mi hermana. Le recé a todos los santos que conocía para que ella no volviera a abrir ese baúl. Oculté ese frasco lo mejor que pude en mi habitación, y el señor Antero tuvo dientes para rato a lo largo de varias noches. Noches en las que pude volver a dormir tranquilo. Pero eso no quiso decir que las cosas fueran más fáciles, pues como mis pesadillas eran peores, Antero pedía cada vez más dientes por noche. Los dientes de mi hermana se acabaron, así que tuve que buscar alternativas. Mi primer intento fue comprar un diente falso de tiburón para complacerlo temporalmente, pero Antero lo rechazó apenas lo vio. Solo aceptaba dientes reales. Le hice saber que me era imposible conseguir dientes de humano por algún tiempo, así que me pidió que, por el momento, intentara conseguir dientes de animales reales. No fui capaz en un inicio, pero las pesadillas volvieron, tan horripilantes que ya ni siquiera tengo el valor de describirlas. Tras 2 noches traumáticas, tuve que ceder a sus demandas. Todos tenemos a esa vecina que tiene tantos gatos, que parece que los colecciona como cartas de un anime de monstruos. Yo tenía una vecina así. Una noche me escabullí hacia allá, aprovechando que algunos de sus gatos rondaban por los alrededores en la noche. Con una enorme culpa sobre los hombros y los ojos llenos de lágrimas, estrangulé a uno de los gatos, llevándome un arañazo en la cara en el proceso. Con esfuerzo y asco de por medio, le saqué todos los dientes que pude, y Antero estuvo conforme con eso. Me convertí en un asesino de animales para poder complacer al maldito muñeco, y de la nada me vi a mí mismo matando gatos, perros o ratas para sacarles los dientes, y dárselos de comer. Cualquier cosa para alejar las visiones y las pesadillas. También comencé a notar que Antero se movía en mi cuarto cada vez que yo me iba, reordenando mis cosas y cerrando las cortinas. Se veía más vivo, de alguna forma. No obstante, el señor Antero, aunque está satisfecho con esto, cada que puede me hace saber su impaciencia por volver a probar dientes de humano. Consideré seriamente destruirlo, quemarlo o algo así, pero como si me leyera la mente, Antero me hizo recordar que, si él no está, ni Dios podrá impedir que tenga visiones otra vez. En la luz correcta sus dientes podían verse brillando y se sentía tibio al tacto. Continué recolectando dientes para Antero a lo largo de la secundaria y la universidad. Mientras más crecía, a más cosas aprendía a tenerle miedo, y, por lo tanto, más dientes necesitaba Antero para mantenerme a salvo. El señor Antero tiene una costumbre que odio más que nada en el mundo. Una gran ironía, considerando que ese hábito que menciono es una pregunta. ¿Tú me amas? Y yo contesto, sí, Antero. Él continúa diciendo,
¿Qué es lo que más amas en este mundo? Y yo finalizo con, a ti más que a nadie, Antero. El tiempo siguió pasando, y por fin, pude encontrar la manera de conseguir los tan ansiados dientes de humano. Ahora tengo 28 años. Cuento con un trabajo decente, mi propio apartamento, y una enorme colección de dentaduras en el armario. Tanto de animales como de personas. Me encuentro regresando del trabajo en mi auto, pero no estoy yendo directamente a mi casa, pues debo hacer antes una pequeña parada. Encuentro una calle solitaria, oscura y húmeda. Estaciono mi auto en una esquina, y le doy sorbos lentos al café de Starbucks que tengo en la mano derecha mientras recorro el lugar con la mirada, hasta que logro divisar un vagabundo. Es mi oportunidad. Me bajé de mi auto, y me puse a seguir al vagabundo. Ya era demasiado complicado que me pudieran notar, pues aprendí a ser bastante sigiloso en todos estos años. Cuando por fin nota mi presencia, saco un par de billetes, y con eso lo atraigo hacia mí. Cuando el vagabundo se me acercó lo suficiente, lo noqueé en la cabeza, dejándolo inconsciente. Después voy a mi auto para tomar un martillo, con el que saco los dientes del pobre miserable. Ya no significa un problema para mí más allá de la moralidad, al estar muy acostumbrado a hacerlo. Le fui extrayendo los dientes, amarillentos debido a una posible vida llena de tabaco y café, y los fui metiendo en una bolsa de plástico. Una gran mancha de sangre se estaba formando en la parte inferior de esta. El hombre, aunque inconsciente, aún se retorcía del dolor cada vez que yo hacía presión para sacarle otro diente. Cuando termino mi trabajo, corro al auto, y me largo de ahí, directo hacia mi apartamento. Al llegar al departamento, lo primero que veo al pasar por el umbral de la puerta y encender la luz de la sala es al señor Antero, esperándome sentado en uno de los sillones, con esa sonrisa, hecha con dientes en forma de afiladas navajas. Siempre tengo la sensación de cómo me ve fijamente, a pesar de su carencia de pupilas. ¿Me trajiste mi comida, Francisco? Me pregunta mientras yo me quito el abrigo. Sí, Antero, te traje tu comida. Respondí, mientras le tendía la bolsa ensangrentada, repleta de dientes amarillos y mugrientos. ¿Qué es lo que tú más amas en este mundo? A ti, Antero. Dejo la bolsa de dientes sobre la mesa del comedor, y me intento alejar del muñeco al menos por un rato. Y me vuelve a hacer la misma pregunta. Recuerda, ¿a quién amas más en este mundo? A ti más que a nadie, Antero.